Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de la presente actividad y semana también, iniciando semana de actividades. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Como está compañero Antonio, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. David, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Hola, Licen, buenas noches. Compañerita Buenas Lucrecia, un noches. gusto saludarle. Buenas noches, Gracias. dice. Erlinda, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poder saludarles, un gusto haberles podido escuchar igual, que se encuentran bien de salud. Espero que todos se encuentren súper bien. Iniciamos el desarrollo de las actividades y pese a que no pertenece la actividad a esta clase, les informo que la clase de inglés que teníamos la primera hora, por dificultades técnicas, no se ha podido concretar la primera hora, pero ya estamos, una vez solventada todas las actividades, estamos ya de vuelta con el horario normal. En función de que no se pudo dar la primera hora, obviamente les he de subir la clase grabada, una clase sincrónica con explicación pertinente en función del desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora. Estamos en la materia de ciencias sociales y en función de esta actividad vamos nosotros a ver lo que corresponde en función de su tarea, del documento donde se encuentra su tarea. Y en pantalla tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, los pueblos mediterráneos de Grecia. Y vamos a ver el tema número 2. Vamos a ver las civilizaciones anteriores a Grecia, a Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micena y la famosa Edad de Oro. Esos son los subtemas que nosotros vamos a ver en este tema número 2 de la unidad número 4. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice desarrolla las siguientes preguntas, menciona cuáles fueron las civilizaciones anteriores a Grecia y a Roma. La siguiente pregunta dice, determine cuáles fueron los orígenes de Grecia. La tercera dice, en un párrafo superior a 20 líneas, ojo, si no cumplen con eso, tienen cero en ese punto. En un párrafo superior a 20 líneas, escriba la expansión de los pueblos griegos. Tienen que hacer un pequeño resumen, obviamente en 20 liñitas, suficiente. La siguiente dice, y por última, escriba en pocas palabras cuál fue la edad de oro. Y eso es todo lo que tienen que hacer como actividad para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro, tiene que ser ordenado y para ello ustedes tienen que cumplir con el desarrollo de la rotulación de su hojita, cumpliendo con todos los datos que se les solicita y a continuación de esto inmediatamente desarrollan su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones para que cumplan y su tarea se ajuste a lo que se les solicita. Como parte final, tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micenas y la Edad de Oro, correspondientes a la semana número 2 de fecha 3 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 3 de junio, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Es que tienen un tiempo bastante prudencial, cómodo para poder entregar esta tarea, teniendo en cuenta que no es de mucha extensión, es una tarea bastante pequeña, lo que ustedes tienen que desarrollar para esta semana de actividades. Una vez que se les ha facilitado la información pertinente en función de cómo deben desarrollar su tarea, inmediatamente vamos a proceder a desarrollar el contenido correspondiente a esta hora. Y vamos a ver, existe una etapa fundamental, una etapa muy amplia y prácticamente esta es la base del todo, de toda la evolución de la sociedad como la conocemos hasta nuestros días.
en cuanto a arquitectura, en cuanto a poesía, a literatura, a todas las bellas artes prácticamente se desarrollaron justamente a partir de la evolución que tuvo estas grandes civilizaciones, las cuales vamos a ver en esta clase y vamos a arrancar con los pueblos del Mediterráneo y especialmente con Grecia. ¿Qué pasó en el desarrollo? ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes del desarrollo de todas estas civilizaciones? Civilizaciones antes a Grecia y a Roma. Antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y Roma y contemporáneas o posteriores a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellos destacan las siguientes, por ejemplo, los hititas o Ati, que se les conocía en la península de Anatolia, entre los siglos XVIII a siglos XIX. Antes de Cristo fue la tercera potencia del Oriente Medio junto con Babilonia y también con Egipto. Esas son las etapas más preponderantes. Los hebreos, en lo que entonces se llamaba Canaán, que llegaron a su esplendor con los reyes David y su hijo Salomón, cuyo reinado de 40 años se inició hacia el año 970 a.C., expandieron su reino desde Egipto hacia Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en la costa. A la muerte de Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia. Quien no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, obviamente ahí se encuentra parte de la historia justamente de estos grandes reyes, tanto de David y también Salomón, cómo se desarrolló dentro también de la parte de la teología. Entonces, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos se atribuyen al propio Salomón. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Quienes han tenido la oportunidad de leer y quienes no lo han tenido, les invito a que lean, les invito a que revisen y ahí van ustedes a ver toda la evolución que tuvo también parte de la historia transmitida a través de este libro sagrado. Por otra parte, los fenicios en la costa del Líbano, una estrecha franja de tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosos no permitían una fácil comunicación entre sus ciudades, Tiro, Biblos y Sidón, desde los siglos XVII a.C., Fenicia, en un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo no propiamente un imperio, sino una talatocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Talasos en griego significa mar. Ligaron incluso hasta Gran Bretaña. Eran buenos diplomáticos, por ejemplo, Hiram I, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado a la humanidad fueron sus avanzados sistemas de navegación y el primer alfabeto que ya se estructuró, solo de consonantes que luego adoptarían y perfeccionarían los griegos. Los cartagineses, una de las ciudades fundadas por los fenicios, como fue Cartago en el año 825 a.C., al norte de África, frente a Sicilia, creció hasta formar el imperio cartaginés, que sustituyó a los fenicios y los superó. Su capital fue una ciudad próspera de 400.000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado. Lucharon contra los romanos, pero lamentablemente fueron derrotados en el año 446 antes de Cristo. Aquí nosotros tenemos una breve semblanza de las primeras etapas de las civilizaciones y de los primeros imperios, obviamente, que estuvieron presentes antes de estas dos grandes civilizaciones, como es Grecia y también como son los romanos, que veremos ya en los siguientes capítulos también. Y en cuanto a los orígenes de Grecia, Creta y Micenas, en el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surgió una talatocracia, cuya capital era Cronos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del año 1400 antes de Cristo. Ese año los equeos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talatocracia sobre el Egeo
400 años después se desplazaron a Grecia, fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y sometieron otras capitales como Troya, también que sucumbieron bajo el poder conquistador de este pueblo. En cuanto a la expansión de los griegos, después de una época de retrocesos culturales, llamada como la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas tales como Homero, Hesíodo, durante el siglo VIII a.C., los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que les llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaban en ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo se conoce como la época arcaica. Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, una recuperación económica y también cultural. Esta fue posible gracias a la organización en ciudades y también estados, a las que denominaron polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y el Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia y Francia y el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, que era la polis madre, como decir, una capital de las capitales, pero mantuvieron estrecha vinculación religiosa, económica y cultural, aportando al desarrollo económico de Grecia durante todo este periodo. Dentro de estas características vamos a ver una de las más preponderantes en función de, de la evolución de la economía de los griegos. A diferencia de las grandes civilizaciones orientales, de carácter esencialmente continental y agrícola, la civilización griega fue básicamente marítima y también comercial. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaban los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó al relieve existente y en los valles donde el agua era más abundante, se cultivaron productos tales como trigo y hortalizas, y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultivaba la vid y el olivo, del cual se obtenía aceite, un producto fácilmente comerciable. También se plantaban grandes extensiones de higueras. La forma normal de explotación agrícola en épocas de Homero era del cortijo rural. En el cortijo vivían toda la familia, los labradores a sueldo y también los esclavos. Cada propietario tendía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron al comercio de los productos no ubicuos. Desde la segunda mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en sus intercambios comerciales. La Grecia del siglo VIII a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de las tierras. Pero a partir del año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización básicamente comercial a lo largo de todo el Mediterráneo. Y aquí podemos ver una de sus principales monedas que se utilizaba para el intercambio. Esta es una moneda ateniense. Obviamente ustedes pueden observar ahí como ya tenía el relieve del rostro de uno de sus emperadores, de uno de sus reyes, en función obviamente acuñada para el proceso de comercialización. En cuanto a las sociedades griegas, vamos a ver cómo se estructuró las sociedades griegas. Las sociedades griegas tenían una base agraria y se organizaban alrededor de las ciudades, esto es, las polis. En ellas se distinguían tres grupos sociales fundamentales: los ciudadanos, que eran los varones jefes de familia y propietarios que tenían derecho a participar en el gobierno; periecos, artesanos y pequeños comerciantes, libres que no tenían calidad de ciudadanos; esclavos, personas que eran propiedad privada de los propietarios y se dedicaban a los trabajos fundamentales. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia, esto es el gobierno del pueblo. Desde ahí prácticamente, de hecho, en Grecia ya se desarrolla uno de los eventos más importantes y obviamente que tenemos hasta la actualidad, que tenemos todas las actividades hasta la actualidad, es justamente la aplicación de la democracia.
La democracia nació justamente en la sociedad griega. Los griegos fueron quienes descubrieron y aplicaron este proceso de democracia en esta primera etapa. Prácticamente para ellos era el gobierno del pueblo. Obviamente ellos ya fueron desapareciendo. Todo este proceso de emperadores, de reyes, que supuestamente eran descendientes, hijos directos de dioses, obviamente fueron desapareciendo. En este imperio, en el imperio griego, prácticamente, si es que no existía el rey, el gobierno directamente era del pueblo. De hecho, para el tratado de leyes, de estructuras jurídicas importantes para toda la nación, ahí intervenía la decisión directa de todo el pueblo. Eso era fundamental. Los ciudadanos en ese sentido participaban en las asambleas e instancias del gobierno, pero eran obviamente una minoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista y los esclavos no tenían ningún tipo de derechos dentro de esta primera etapa de sociedad. Cuando hablamos de la edad de oro, prácticamente es el resplandor, es lo contrario de la edad oscura que nosotros vimos anteriormente. La edad de oro prácticamente inicia un estallido en cuanto a la evolución de la cultura, de la ciencia, de la tecnología en aquella época. Por eso se le conoce como la edad de oro, la edad del esplendor, porque la mayoría de estos sectores, obviamente, de estos imperios, obviamente fueron uno de los más notables en función del desarrollo de todos estos elementos. Esto en los siglos 5 y 4 antes de Cristo corresponden al apogeo de grandes ciudades, estados independientes, entre las que destacan Atenas y Esparta. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación de Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de los Aliados que se había formado para defenderse de los persas. En política anterior, los atenienses consolidaron la democracia, esto es el gobierno del pueblo, y en política, también dentro de las políticas exteriores, se convirtieron en la gran potencia político-militar de aquella época, y esto es obviamente de la Helade, los que le acarreó gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con comedias como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto. Destacaron también las figuras de los filósofos Platón, Sócrates y Aristóteles, pues a partir de ellos, obviamente, se les conoce como los padres, en este caso, de la filosofía. Pericles hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival alguno. Floreció la escultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en en la destructora guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos unidos a uno y a otro bando. La guerra duró hasta el año 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia, aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras del Peloponeso. El rey Felipe II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia del Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas
y disponía de recursos naturales tales como cereales, oro y madera. La batalla de Queronea durante el año 338 a.C. le permitió anexarse a Atenas y a Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y hasta la India, formando un gran mega imperio. Tras su muerte en Babilonia durante el año 323 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecido, el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura fue fusionada con la del Oriente. Dio origen al mundo helenístico, que hemos de ver más adelante, además de sus conceptos de belleza, de sus estatuas y de sus formas arquitectónicas. Los griegos también nos han legado su alfabeto adoptado del fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto romano que utilizamos hasta nuestros días dentro de nuestro sistema de comunicación, dentro de nuestro lenguaje. Ustedes pueden ver prácticamente aquí cómo se fueron desarrollando, cómo se fueron, todas estas culturas sirvieron prácticamente de base para el desarrollo cultural, político, filosófico hasta nuestros días. Todo lo que ellos inventaron obviamente fue muy productivo y obviamente el hombre lo ha sabido aprovechar hasta la actualidad. Son obras literarias, son estructuras, obviamente que no ha podido desaparecer con el tiempo y eso es obviamente por su gran validez, por su gran valía en función del desarrollo de las actividades del ser humano en relación al pensamiento, en relación a la filosofía, en relación a las bellas artes y todos los que la parte cultural, política y social, que obviamente se abastecieron estos pueblos de cada una de las conquistas de sus pueblos más pequeños que estaban a su alrededor. Y esto obviamente les sirvió para fortalecerse y construir los imperios que tenían hasta aquel entonces. En cuanto al Mediterráneo, un mar de culturas de la medida de cada persona, vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a esta gran época, pese a que hemos visto una parte. El mundo ha cambiado, pero no lo suficiente como para desbancar al mar Mediterráneo como el más rico en clave o conclave de la Tierra en historia. Arte, filosofía, música, literatura, ciencia y tecnología. Cuna indisputada de la civilización, incluso teniendo en cuenta la milenaria historia china. Su inmensa diversidad cultural se ha proyectado globalmente como ninguna otra. Se dice que Europa es Jerusalén más Atenas más Roma, pero así a esa ecuación se le añaden Estambul y el eje de Tebas-Alejandría. El resultado es la mayor concentración de saberes acumulados del mundo. Si alguno distingue al mundo mediterráneo es precisamente la infinidad de cada una de sus culturas y al mismo tiempo la enorme diversidad en el interior de cada una de ellas. Quiere decir que prácticamente la riqueza cultural fue enorme y prácticamente fue la base de la cultura que nosotros tenemos, incluso de nuestro idioma, el cual estamos hablando hasta nuestros días. Etimológicamente, Mediterráneo significa mar entre tierras, un inmenso lago de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y cuyos 3.860 kilómetros de longitud lo convierte en el mayor mar interior del mundo después del Caribe. Además de los nombres parciales que sus aguas reciben en algunos de sus enclaves, el conjunto de este gran lago ha sido designado como Mare Nostrum por los romanos, Yam Gadol, el gran mar, por los judíos, y Agdesin, mar blanco, por los turcos, e incluso Mitelmer, mar medio, por los germanos. Antes de todo ello, los antiguos egipcios lo denominaban Gran Verde, por la intensidad del color esmeralda que ya entonces existía las aguas costeras de su gran imperio. Ahí ustedes pueden observar los diferentes nombres, las diferentes denominaciones de acuerdo a cada cultura que se le fue dando al mar Mediterráneo. Hay general coincidencia entre los historiadores en que los primeros asentamientos se produjeron en Jericó hace 9.000 años.
Desde entonces, los hombres y mujeres instalados en torno a sus riberas han alumbrado civilizaciones cuyo denominador común ha sido la creatividad, la búsqueda del sentido de la vida y también la sabiduría, así como el amor por el ser humano y la naturaleza. La proyección histórica de las sucesiones, de las sucesivas civilizaciones y sus correspondientes imperios han ido de Mesopotamia a Egipto, desde la península de Anatolia y Troya hasta Macedonia, desde Esparta y Atenas en Grecia hasta Fenicia, desde Cartago, Roma, hasta Roma y desde Bagdad hasta Andaluz, desde Bizancio hasta el Imperio Otomano y desde Alejandría hasta Bolonia, como bien lo resume la arquitecta, primera mujer rectora de la Politécnica de Estambul y presidenta del Consejo de Universidades del Mediterráneo, Gülsüm Saglamer. Lo podemos imaginar la historia del mundo sin tener en cuenta las civilizaciones egipcias, helénicas, romanas y otomanas. Y si nosotros vemos, pese a que nosotros ya hemos de tomar un poco más en consideración todo este proceso de expansión, especialmente de los árabes, todas estas civilizaciones no solamente se quedaron en su territorio, sino que durante el transcurso de la expansión del Islam, prácticamente se dio un proceso de un proceso de mestizaje, casi como nosotros lo tuvimos aquí con los españoles. Los españoles también en su propio territorio fueron, no son 100% puros, sino más bien recibieron un proceso de mestizaje de otras culturas, especialmente de los egipcios. Prácticamente ellos, obviamente, recibieron toda la cultura que tienen hasta hoy. Obviamente, por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, del flamenco, el flamenco es una mezcla, no es una música pura, es una mezcla entre la cultura española y obviamente la parte de la cultura egipcia, que prácticamente que es lo que hicieron generar lo que nosotros le conocemos como el andaluz, que dio origen a este tipo de estructuras, incluso a las organizaciones sociales, tales como los... Bueno, se me fue el nombre. Bueno, pues son agrupaciones en función de una nueva estructuración y mestizaje que se dio incluso en España. Por ende, los españoles no son 100% puros, sino también recibieron una sucesiva cambio y un proceso de mestizaje, por así decirlo, de una serie de culturas que vinieron justamente del Medio Oriente. Entonces, prácticamente desde ahí abastece su cultura. Una sucesiva carrera cultural por rebelos. El signo más distintivo de una sucesión de tales imperios, también por supuestos culturales, ha sido la absorción del saber de las civilizaciones relevadas. La cultura helenística no reniega a la egipcia, antes bien la asume y la adopta de mayores atributos. La romana hace lo propio con la griega e incluso la otomana, que provoca el mayor corte en de esa sucesión de rebelos. Incorpora, canaliza e incluso asume con muchos casos la herencia cultural judía y también la cristiana. Aquí nosotros podemos ver esa configuración, esa unión que justamente se da entre estas dos grandes culturas, entre la judía y la cristiana, que no solamente se quedó ahí, sino que con el proceso de conquista y descubrimiento del continente americano, del continente nuevo, prácticamente toda esa cultura, toda esa tradición también fueron traspuestas hacia el continente americano. El inmenso legado egipcio, con muestras representativas de Berlín, Londres, París o Madrid, tiene sin embargo su mejor compendio en el nuevo Museo Nacional de El Cairo, un lugar imprescindible para comprobar la grandeza de la civilización y de una cultura que prolongó su hegemonía por espacio de 3000 años. Faro asimismo de ese afán por compendiar el saber de su tiempo, la Biblioteca de Alejandría del año 300 a.C. ha encontrado en su moderna reedición
una justa réplica de aquel monumento, de todo este proceso, obviamente, que se dio, de este proceso de mestizaje, de esta confluencia de diferentes culturas, para dar paso a una cultura mucho más mejorada. Coincidió con el final de su tiempo con el esplendor de Grecia, que entre los siglos VII y IV antes de Cristo sentó las bases de la filosofía, la literatura, el teatro y las matemáticas, desarrollando además el profundo conocimiento de la geometría que habían implementado sucesivamente los asirios y los egipcios. Nombres como Pitágoras, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes, Cenífares, Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles, Eurípides, Sófocles o Esquilo están en el frontispicio de cualquier universidad o escuela hasta nuestros días. Incluso las asignaturas que ustedes sí, tienen, tales como matemáticas, las mismas sociales, más adelante verán ustedes física, química, todas estas ciencias obviamente fueron creados, son parte de un proceso de mestizaje y evolución de culturas, obviamente de Medio Oriente, de culturas europeas que se fueron formando y que por su relevancia, por su calidad en cuanto al mejoramiento de las ciencias en a la aplicación de la humanidad, obviamente hasta nuestros días han servido de mucho. Nosotros seguimos utilizando las matemáticas tal y como las fueron creadas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, tenemos una serie dentro de sociales y de la mayoría de las ciencias, porque la filosofía, por ejemplo, no solamente se puede aplicar en sociales, se lo aplica en ciencias naturales, se lo aplica en física, se lo aplica en química, se lo aplica en matemáticas, se lo aplica en ciencias naturales, en todas está siempre presente la filosofía y todo eso obviamente son un proceso de evolución de antiguas civilizaciones que obviamente nosotros hasta la actualidad seguimos utilizando todo ese conocimiento. En función de la edad de oro del mundo musulmán, la Edad Media, presentada curiosamente en gran parte de Europa como una larga noche oscura, fue sin embargo y en todo caso una auténtica época de esplendor para la población musulmana, asentada en la Riviera Oriental del Mediterráneo. Las enseñanzas del profeta Mahoma y la difusión del Corán se propagaron rápidamente desde Arabia a la práctica totalidad del Oriente Medio, Asia Menor, Persia, norte de África y la península ibérica, justamente donde hoy se encuentra España. Prácticamente se sufrió todo este proceso de dominación cultural, y obviamente a partir de de este gran evolución de esta cultura que fue la cultura musulmana. En esta y lo que hoy es Marruecos se construyeron los más avanzados centros culturales del Islam, en disputa con la primacía de Bagdad y Damasco. La filosofía, la literatura, las ciencias, especialmente la matemática y la astronomía, experimentaron un formidable avance para aquella época. En España, sin ser el oasis que se nos quiere presentar como un modelo de convivencia a lo largo de 8 siglos, lo cierto es que la cultura árabe, judía y cristiana se interpenetraron a lo largo de esos casi 800 años de coexistencia y enfrentamiento. Choques que dieron como resultado la aparición de mentes tan excelentes como Avicena, Averroes, Javier Ibn Ayyan, al-Farabi, al-Budari y Fesiri al-Khwarizmi, que prácticamente esta teoría de Khwarizmi dentro de la física, dentro de matemáticas, se la estudia y ustedes también van a tener la oportunidad más adelante, ya cuando topen estas asignaturas tales como física, química, ustedes también van a topar todos los teoremas aplicados justamente creados por Khwarizmi. Tenemos al-Ghazali, tenemos a Baghdadi, Ibn Jalal ad-Din Rumi y el más universal de todos, Abkadum. Y dentro de ellos también, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, a Baldor? Baldor justamente es de origen hindú
y obviamente el álgebra de Baldor. Muchos de nosotros aprendimos matemáticas a través de esta gran obra de arte, por decirlo así, de esta manera, aplicada a las matemáticas, donde nosotros pudimos desarrollar diferentes teorías, ecuaciones y otras características más en función de la matemática que obviamente nos sirven hasta la actualidad. El esplendor de ese inmenso y diverso mosaico cultural mediterráneo se propagó en gran parte a través de las universidades, una institución claramente mediterránea, tanto si se acepta su clasificación más occidentalizada como si se incorporara a la lista de los más antiguos templos del saber, a las creadas en el mundo musulmán. Así, la universidad más antigua del mundo sería la de Al-Qaraoiné o Quaimín, creada en el año 859 de nuestra era en la estructura marroquí Fez, seguida de la egipcia de Al-Hazar durante el año 972 y de Arini Nizamiyah durante el año 1065. Las tres proceden en antigüedad y obviamente a la de Babilonia hasta el año 1088, primera en inaugurar la lista de fundadas en Europa cristiana: París, Salamanca, Oxford, Cambridge, Montpellier y Padua. Obviamente estas universidades prácticamente fueron la base, obviamente recibieron, perdón, la base de las tres primeras antiguas universidades, que prácticamente adoptaron toda la ciencia, la tecnología, los saberes de todas estas primeras civilizaciones, obviamente, en las cuales buscaron el desarrollo, la aplicación de todas estas ciencias en beneficio de la humanidad hasta nuestros días. Son diferentes aplicaciones y ciencias que nosotros no solamente vamos a ver dentro de la universidad, sino que hoy también estamos viendo también en función de la educación media, donde se aplica también bastante lo que es la filosofía, la química, la física y la misma matemática que ustedes están recibiendo con nuestros compañeros. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de ciencias sociales y les repito, la clase de inglés en relación a una hora estará ya subida a su aula virtual. Así que, señores y señores, me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Igualmente, que Gracias, tenga Licen. unas Una buenas excelente noches, dice. noche. Anda, licenciado, pase bien.